Esta es tu realidad. Recógela del barro, igual que has hecho con tu existencia. Los resultados del análisis de ADN llegaron un martes por la mañana, justo cuando cambiaba el pañal de Matty por cuarta vez desde el amanecer. Con solo 4 semanas de vida, ya resultaba más insistente que los seguidores de Instagram de mi esposa. El sobre reposaba en la encimera de la cocina como un arma cargada, y con esa nauseabunda convicción que surge justo antes de que tu mundo estalle en pedazos, supe que todo iba a transformarse por completo. Posible no paternidad detectada. Repetí esas 4 palabras en mi mente 3 veces antes de que mi cabeza las asimilara. Después, solté una carcajada. No por el humor de la situación, sino porque, ¿qué alternativa queda cuando te das cuenta de que tu idílica familia se asienta sobre arenas movedizas? Me llamo Matt Reardon y voy a relatarte cómo mi mujer incendió nuestro matrimonio en un fin de semana y cómo yo le devolví el golpe arrasando con todo su universo. Permíteme esbozarte un retrato de mi rutina antes de que el caos lo arrasara todo. Tengo 34 años, me dedico a la consultoría en TI y hasta el martes pasado creía estar encarnando el sueño americano. Una casa agradable en un suburbio de Denver, una esposa atractiva, una hijita recién nacida, el tipo de panorama que genera un leve resentimiento en los vecinos. Erika, mi pareja desde hace 3 años, representa todo lo opuesto a mí. Es deslumbrante, magnética, labora en publicidad y posee una presencia en redes sociales que provoca lágrimas de envidia en chicas adolescentes. Yo, soy el tipo que repara tu equipo cuando falla y suelta chistes paternales que nadie encuentra graciosos. Nos conocimos en una cafetería, donde ella vociferaba sobre su MacBook que se colgaba, y yo intervine como un héroe de soporte técnico. Eres mi caballero de armadura reluciente, me dijo, guiñando esos ojos perfectos. Debería haber intuido que las princesas no desposan al sirviente, solo lo aprovechan hasta que surge algo superior. El primer indicio alarmante surgió cuando proclamó su escapada con amigas a Cancún, precisamente un mes tras el parto de Maddie. ¿Quién actúa así? ¿Quién trae al mundo a un bebé y de inmediato urde planes para ausentarse de él? Lo necesito, Matt, insistió ella, sin apartar la vista de su teléfono mientras coordinaba con sus amigas Kayla y Tiff. Tienes idea del impacto que el embarazo tuvo en mi figura, en mi equilibrio emocional. Esto es cuidado personal. Cuidado personal, porque nada evoca la conexión maternal como dejar atrás a tu recién nacida por cócteles de tequila y lo que se considere baile cuando intentas demostrar que sigues teniendo 25. Debería haber protestado en ese instante. Debería haber cuestionado por qué su cuidado personal no podía incluir, no sé, tal vez convivir con su hija. En cambio, bromeé sobre cómo yo mantendría el fuerte con mi pequeña comandante y fingí ignorar cómo ella desviaba la mirada con rapidez. La víspera de su partida, la escuché al teléfono con Kayla. Dios mío. Sí, empaqué el bikini rojo, decía Erika, bajando la voz a ese tono confidencial que las mujeres emplean para urdir planes que sus maridos no deben captar. Bromeas. He sido madre por exactamente 4 semanas. Merece sentirme deseable de nuevo. Y Matt, la voz de Kayla resonó con fuerza a través del aparato. ¿Y él qué? Estará bien. Además, lo que ocurre en Cancún permanece en Cancún, ¿verdad? Fue entonces cuando un escalofrío helado se instaló en mi vientre, pero lo reprimí. Me convencí de que deliraba. Al fin y al cabo, ¿qué clase de mujer engañaría a su esposo un mes después de dar a luz a su hijo? La respuesta, como se reveló, era mi propia esposa. Al día siguiente, me besó despidiéndose en el aeropuerto, rebosante de sonrisas y juramentos de llamadas diarias. Lucía espectacular, como si el embarazo nunca hubiera sucedido. El bikini rojo seguramente ya estaba listo en la cima de la maleta. Acceso fácil. Cuida de nuestra Angelita, murmuró, meciendo a Maddie en sus brazos por última vez antes de pasármela. Mami volverá antes de que te des cuenta. Nuestra Angelita. La ironía resultaría hilarante, de no ser tan demoledora. Dediqué el primer día de su viaje a las rutinas de un padre novato, tropezando con cambios de pañales,
descifrando variedades de llantos e interrogándome cómo algo tan diminuto generaba tal montaña de ropa sucia. Al atardecer, el cansancio me venció hasta el punto de dormirme de pie. Fue en ese momento cuando opté por revisar las redes de Erika, solo para observar cómo avanzaba su cuidado personal. Su cuenta principal de Instagram exhibía las típicas imágenes vacacionales: bebidas junto a la piscina, capturas al ocaso, ella y las chicas posando con muecas de pato ante la cámara. Inofensivo, si pasabas por alto que publicaba más en un día que en todo el mes transcurrido desde el nacimiento de Maddie. Pero luego hallé la otra cuenta. Miren, hay algo que la mayoría de los esposos ignora. Mujeres como Erika suelen mantener perfiles ocultos en redes sociales. Lo llaman Finsta, Instagram falso. Ahí suben lo que no desean que sus allegados vean. Y gracias a mi empleo en TI, domino cómo desenterrar lo que la gente cree sepultado. El nombre de usuario era @ErikaUnfiltered y la biografía me heló la sangre. Soltera por el fin de semana. Las mamás necesitan recargar. Soltera por el fin de semana. El video más reciente mostraba a mi esposa, la madre de mi hija de 4 semanas, besándose con un tipo en lo que parecía una habitación de hotel. La leyenda decía: cuando revives la sensación de ser deseada, noches de Cancún, vibras de mamá soltera. Vi ese video 17 veces, cada repetición como un golpe en el estómago. El individuo era alto, fornido, con ese bronceado artificial y dientes impecables que gritaban entrenador personal o vendedor de suplementos. Sus manos recorrían el cuerpo de mi esposa y ella disfrutaba cada instante. Los comentarios resultaban aún peores. Atrápalo, chica. Sí, reina. Te lo mereces. ¿Es el chico del gimnasio del que nos hablabas? Chico del gimnasio. Por supuesto, porque nada grita originalidad como traicionar con tu monitor. Me quedé en la sala a las 2 de la madrugada, acunando a mi hija, nuestra hija, y presenciando cómo mi mujer demolía nuestro matrimonio en alta definición. La furia surgió en oleadas, alternando calor y frío, haciendo temblar mis manos. Pero no colapsé. Aún no, porque no soy de esos. Soy el que reflexiona, que traza estrategias, que resuelve dilemas. Y en ese preciso instante, mi esposa se había convertido en un dilema monumental. Lo primero que hice fue anular su vuelo de regreso. Unos clics en el sitio de la aerolínea y de repente el viaje de Erika se prolongaba sine die. Cuando llamó al día siguiente en pánico por quedar varada, interpreté al esposo solícito a la perfección. Ay no, cariño. Esta mañana contactó la compañía de la tarjeta. Alguien pirateó nuestra cuenta y realizó varios cargos falsos. Tuvieron que bloquearlo todo durante la pesquisa. Podría demorar unos días en resolverse. Unos días. Matt, debo volver a casa. Lo sé, lo sé. Estoy en ello. Tal vez tus padres podrían auxiliar con un boleto. El silencio al otro lado lo explicó todo. No ansiaba regresar. Deseaba prolongar su juego de mujer soltera con su galán musculoso. En realidad, dijo al fin, quizá podría quedarme un par de días más, ya que estoy aquí. Kayla planea extenderse también. Lo que necesites, cariño. Tómate todo el tiempo del mundo. Y fue ahí cuando precisé mi próximo movimiento. Mientras Erika se divertía, fingiendo una vida con su novio atlético, yo desmantelaría su existencia fragmento a fragmento, comenzando por el análisis de ADN, que aún yacía en la encimera como prueba en un juicio por homicidio. Porque si Maddie no era mía, y considerando lo que acababa de descubrir sobre las aventuras de mi esposa, eso parecía cada vez más probable. Entonces, Erika había jugado una partida mucho más extensa de lo que imaginaba. Y si algo he aprendido en mi profesión, es que la forma ideal de manejar un virus consiste en aislarlo, examinarlo y luego erradicarlo de manera meticulosa. Tomé mi teléfono y marqué el número del laboratorio de pruebas de ADN. Hola, necesito agendar una evaluación de paternidad más detallada. Sí, esperaré. Mientras aguardaba, bajé la vista hacia Maddie, dormida en su portabebés, con 4 semanas y ya atrapada en un conflicto que ni siquiera intuía. Bueno, así es una forma de despertar del sueño americano. El laboratorio de ADN se ubicaba en uno de esos complejos médicos
que huelen a desinfectante e ilusiones rotas. Me senté en la sala de espera con Maddie en su portabebés, rodeado de parejas que parecían aguardar ya sea prodigios o catástrofes. Dadas las circunstancias, me clasifiqué en la segunda opción. Señor Rearen. La técnica era una mujer de unos 50 años, con mirada amable, y esa compasión profesional que indicaba haber comunicado malas nuevas con anterioridad. Tengo sus resultados. La prueba exhaustiva corroboró lo insinuado por la inicial. Maddie no era biológicamente mía. 0% de probabilidad de paternidad. Los cifras en la hoja bien podrían haber sido un certificado de defunción para mi unión. Lo siento, dijo la técnica, y parecía sincera. Sé que no es lo que esperabas oír. En realidad, respondí, asombrándome de mi propia serenidad. Es precisamente lo que anticipaba. Gracias por la precisión. Al volver al auto, experimenté una emoción inesperada. Alivio. No porque amara menos a Maddie. La biología no altera el hecho de que yo había atendido las tomas de las 3 de la mañana mientras su madre tramaba su encuentro en Cancún, sino porque ahora conocía mi posición exacta. Los guantes se habían quitado de verdad. El primer paso de mi estrategia demandaba algo de investigación. Gracias a la función de compartición familiar en nuestro plan telefónico, podía rastrear la ubicación de Erika vía Find My iPhone. Es asombroso lo que hoy se considera vigilancia cotidiana. El gran hermano no precisa observarte cuando tú mismo portas un dispositivo de seguimiento a todas partes. Pero antes, debía identificar al chico del gimnasio. Un breve escrutinio de los likes y seguimientos en las redes de Erika me condujo a Cole Benton, propietario de Elite Fitness Denver, de 37 años, divorciado, conductor de un Mustang rojo cereza y con un feed de Instagram repleto básicamente de fotos sugerentes junto a anuncios de polvo proteico. Lo esencial era que Erika y él habían intercambiado likes en sus publicaciones durante meses enteros, mucho antes de que ella quedara embarazada, mucho antes de que Maddie llegara al mundo. Esto no se trataba de un romance fugaz durante unas vacaciones. Se trataba de una infidelidad consumada que había florecido justo bajo mis ojos. El cronograma comenzaba a encajar. El repentino afán de Erika por ponerse en forma 6 meses atrás. Esas clases de yoga nocturnas que, de algún modo, jamás aumentaron su elasticidad. La costumbre que adquirió de llevarse el teléfono al baño. Había compartido mi vida con una desconocida, y esa desconocida me había tomado por tonto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete, mi vecino, y lo más cercano que tenía a un amigo inseparable. Cerveza esta noche. Pareces necesitarla. Pete Martínez era un contratista que se mudó a la casa vecina hace 2 años. Estaba divorciado, tenía custodia de fin de semana de sus gemelos, y contaba con esa sabiduría directa que surge de haber visto tu existencia hecha trizas una vez. Pareces hecho un desastre, amigo, comentó cuando aparecí en el pub Murphy esa tarde. Matty pasaba la noche con mi madre, una ventaja de tener padres encantados con ser abuelos, aunque la cuestión biológica fuera más compleja de lo que ellos imaginaban. Gracias. ¿Sabes cómo hacer que un tipo se sienta único? En serio, ¿qué pasa? Has andado por ahí como si te hubieran robado a tu perro. Le conté todo. La prueba de ADN, la cuenta secreta de Instagram, Cole Benton y su ridícula Mustang. Pito yo en silencio, sin cortar, meneando la cabeza de vez en cuando o mascullando frases en español que, estaba seguro, no halagaban el carácter de mi esposa. ¿Y qué piensas hacer? Me preguntó al terminar. Los voy a arruinar. A los dos. A los dos. Totalmente. Erika quiere divertirse con jueguitos. Le voy a enseñar qué ocurre cuando juegas con alguien que domina los mecanismos. Pete alzó su cerveza, para brindar por incinerarlo todo. Por incinerarlo todo. Al día siguiente activé mi estrategia. La etapa inicial resultó sencilla. Hacer que la existencia de Cole Benton se volviera lo más desagradable posible, al tiempo que recopilaba datos sobre la magnitud total de la traición de Erika. Comencé visitando Elite Fitness. El gimnasio era tal como cabía esperar, pleno de cromo y espejos, con gente que fotografiaba cada ejercicio. Cole destacaba sin esfuerzo, reinando cerca de las pesas libres como un monarca atlético.
En persona resultaba aún más irritante que en sus imágenes. Todo en él gritaba que su cima había sido en la secundaria. Desde su camiseta de tirantes demasiado ajustada, hasta cómo tuteaba a todos con hermano y campeón. Este era el tipo por el que mi esposa había tirado nuestro matrimonio por la borda. Me inscribí en una membresía de prueba y pasé una hora entrenando, mientras estudiaba la rutina de Cole. Era un ser de costumbres fijas. Llegaba a las 8, estacionaba su Mustang en el mismo lugar cada día. Invertía su pausa de almuerzo en selfies desde la oficina. Esa noche ejecuté mi primer golpe. La Mustang de Cole representaba su tesoro. Dado el montón de publicaciones en Instagram donde posaba junto a ella, incluso le había puesto nombre. Cherry, según los subtítulos. Bueno, Cherry estaba a punto de vivir un día espantoso. Esperé a que el gimnasio cerrara. Luego me acerqué. Desactivar la alarma del auto fue pan comido. Unos videos de YouTube me habían instruido en todo lo necesario para sortear sistemas de seguridad elementales. Luego, vino la parte divertida. Me detuve en el supermercado de camino y compré varias libras de camarones crudos, que coloqué con esmero en cada rincón accesible. En las rejillas de aire debajo de los asientos, en el compartimento de la llanta de repuesto. Después agregué purpurina, montones y montones de purpurina, del tipo fino que se infiltra en todo y no sale jamás. El remate fue una nota en el parabrisas, de una admiradora anónima. Espero que te gusten las sorpresas. Besos. Regresé a casa antes de la medianoche, sintiéndome más aliviado que en semanas. A la mañana siguiente, revisé la página de Facebook de Elite Fitness y hallé justo lo que buscaba. Un post colérico de Cole sobre vandalismo y envidiosos, con fotos de su Mustang apurpurinada y apestosa a camarones. Los comentarios eran feroces. Tío, ¿qué le hiciste a alguien? Ese olor no se va a ir nunca. Quizás no aparques como un idiota la próxima vez. Etapa 1 concluida. Pero apenas empezaba. Mientras Cole lidiaba con su pesadilla automovilística, dirigí mi foco a la carrera profesional de Erika. Laboraba en Morrison & Associates, una agencia publicitaria de tamaño mediano, donde, supuestamente, ascendía por méritos y esfuerzo. Una breve investigación mostró que su jefe, David Morrison, era un hombre divorciado de 50 y tantos, con fama de guiar a sus empleadas más jóvenes. Ese tipo de guía que transcurría fuera del horario laboral e implicaba numerosos viajes de negocios. Decidí hacerle una visita a David. Morrison & Associates ocupaba el piso 15 de un edificio céntrico. La oficina de David era pura vidriera y cromo, adornada con fotos de él estrechando manos de celebridades y políticos locales. Parecía el ejecutivo de mediana edad típico de una foto genérica. Traje caro, bronceado artificial y una sonrisa que no iluminaba sus ojos. Señor Rearen, dijo cuando su secretaria me anunció. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está disfrutando Erika sus vacaciones? En realidad, eso es lo que quería discutir. Me acomodé en la silla frente a su escritorio y saqué mi teléfono. Esperaba que pudiera aclararme algo. Le reproduje la grabación de audio que había obtenido la noche anterior. Una charla entre Erika y David, que capturé llamando a su número y dejando que saltara al buzón mientras ella hablaba con alguien en su habitación de hotel. Las maravillas de la tecnología actual. La voz de David se oía nítida. No te preocupes por el permiso. Yo me encargo de recursos humanos. Solo concéntrate en pasarlo bien y retomamos donde lo dejamos al volver. La risa de Erika raspaba como uñas en pizarra. Eres el mejor, David. No sé cómo agradecerte. Estoy seguro de que se nos ocurrirá algo. El rostro de David palideció mientras escuchaba. Eso no. No puedes. ¿Qué no puedes? No puedes probar que has estado encubriendo las vacaciones prolongadas de mi esposa mientras ella me engaña. No puedes evidenciar que Morrison & Associates fomenta un ambiente laboral hostil, donde se alienta a empleados casados a tener romances con sus superiores. ¿Qué buscas? Me incliné hacia adelante. Quiero que la despidas hoy. Inventa la excusa que quieras, pero quiero que esté fuera antes de que regrese de Cancún. No puedo, simplemente. Claro que puedes. Colorado es un estado de empleo a voluntad. Puedes despedir a quien sea por cualquier motivo, siempre que no sea discriminatorio. Y por lo que sé,
Una empleada poco confiable que deja sus deberes por escapadas vacacionales no es una clase protegida. David sudaba profusamente ahora. Si hago esto, borrarás esa grabación. Lo consideraré. Pero David, me puse de pie y ajusté mi chaqueta. Si descubro que has jugado estos trucos con otras empleadas, esa grabación irá a recursos humanos, al abogado de divorcio de tu esposa y al Denver Business Journal. ¿Quedamos claros? Cristal. Salí de su oficina sintiéndome como si hubiera ganado la lotería. 2 menos, 1 por delante. Esa tarde, Pete vino con pizza y cerveza para enterarse de mis avances. Das miedo cuando te concentras, dijo, revisando los comentarios en el post de Facebook de Cole sobre su auto. Recuérdame no ponerme nunca en tu lista negra. Esto no es nada. Espera a ver lo que tengo en mente para cuando ella vuelva. Vuelve pronto. Sí, regresa sin duda. Me aseguré de ello. Abrí el sitio de la aerolínea en mi laptop. Resulta que su tarjeta de crédito no está congelada de verdad, pero su boleto de regreso se reprogramó de forma misteriosa para este viernes en vez del domingo. Algo sobre sobreventa. ¿Puedes hacer eso? Puedes todo si conoces los sistemas adecuados para manipular. Y lo mejor, no lo sabrá hasta intentar chequear su vuelo original. Mi teléfono vibró con un mensaje de Erika. Lo estoy pasando increíble. Ojalá estuvieras aquí. Se lo mostré a Pete. Luego abrí su cuenta secreta de Instagram. La publicación más reciente los mostraba a ella y Cole en una playa al atardecer, con su brazo en su cintura. Los dos pareciendo protagonistas de su propia película romántica. El pie de foto decía, cuando hallas a alguien que te hace recordar quién eras, antes de que la vida se complicara. Número nuevos comienzos. Número viviendo mi mejor vida. No tiene idea de lo que se avecina, ¿verdad? Preguntó Pete. Ni remotamente. Pero está a punto de descubrir que la vida se complica mucho más. Respondí. Te extraño también, cariño. Ansío verte. Luego abrí una ventana nueva del navegador y empecé a buscar abogados de divorcio. Al fin y al cabo, si vas a incendiar la vida de alguien, asegúrate de que la tuya sea incombustible primero. El viernes, amaneció con la brusquedad de un tren de carga. Estaba dándole de comer a Maddie cuando mi teléfono comenzó a zumbar con llamadas cada vez más desesperadas de Erika. Las dejé ir todas al buzón, luego escuché su pánico en directo. Matt, contesta, hay un problema con mi vuelo. Matt, en serio, estoy varada en el aeropuerto y dicen que mi boleto no vale. Matt, agarra el teléfono. Necesito ayuda. El mensaje final fue en el mejor. Tuve que comprar un boleto nuevo con mi tarjeta personal. Llegaré esta noche y mejor que tengas una explicación sólida para por qué nuestras tarjetas de crédito siguen congeladas. Nuestras tarjetas de crédito. Como si tuviera derecho a reclamar cuentas que planeaba desertar. Pasé el día preparando su arribo. La casa recibió una limpieza profunda, no por deseo de impresionarla, sino para que todo estuviera impecable ante lo que iba a ocurrir. También realicé algunas mejoras tácticas en nuestro sistema de seguridad hogareña. Ventaja de laborar en TI, saber instalar equipo de vigilancia. Colocé cámaras en la sala, la cocina y la entrada principal. Todo legal, ya que era mi casa también. Si Erika pretendía seguir sus jueguitos en territorio propio, quería que quedara grabado. Pete llegó cerca de las 6 para auxiliar en los preparativos finales. ¿Estás completamente seguro de esto?, inquirió él, mientras observaba cómo verificaba las transmisiones de las cámaras en mi portátil. Ella arruinó nuestro matrimonio por un tipo que bautiza su automóvil y sube fotos de sí mismo después del gimnasio. Lo estoy. Y si intenta llevarse a Maddie. Esa era la duda que me impedía conciliar el sueño por las noches. Desde el punto de vista legal, Erika seguía siendo la madre de Maddie, sin importar el asunto de la paternidad biológica. Sin embargo, contaba con ciertas ventajas. Yo había asumido toda la crianza real mientras ella se divertía fingiendo ser una mujer soltera y poseía pruebas documentadas de cómo había dejado a su recién nacida para una aventura vacacional. No lo hará, afirmé, aunque no estaba del todo persuadido. En realidad, no desea la carga de las obligaciones. Solo busca aparentar ser la perjudicada. El Uber de Erika llegó a las 8:47 de la noche. Desde la ventana, la vi bajar, con aspecto agotado y colérico.
El brillo impecable de sus vacaciones había desaparecido, sustituido por el tipo de tensión que surge cuando los planes meticulosamente trazados se desbaratan. Irrumpió por la puerta principal como un vendaval. ¿Qué demonios, Matt? ¿Tienes idea de por lo que acabo de pasar? He estado varada en aeropuertos durante 12 horas por tu ineptitud. Me alegra verte también, cariño. ¿Cómo te fue en el viaje? Number. Dejó caer su maleta y me apuntó con un dedo. No te atrevas a fingir que esto no es culpa tuya. Te dije que resolvieras lo de la tarjeta de crédito. Lo resolví. Las cuentas están en orden ahora. Debió ser un error pasajero. Me escudriñó el rostro en busca de indicios de engaño. Tras 3 años de casados, conocía mis gestos reveladores, o al menos eso creía. Lo que ignoraba era que había dedicado la última semana a perfeccionar el arte de mentirle tan hábilmente como ella me había estado mintiendo a mí. ¿Dónde está Maddie? Durmiendo. ¿Sabes cómo hacen los bebés cuando no los arrastran a fiestas en la playa y habitaciones de hotel? ¿Qué se supone que significa eso? Saqué mi teléfono y abrí su cuenta secreta de Instagram. No sé. Tal vez signifique que vi tu pequeño reportaje de vacaciones. El color abandonó su rostro. Matt, puedo aclararlo. ¿Aclarar qué? Aclarar cómo subiste un video tuyo besándote con algún tipo mientras te presentabas como soltera. Aclarar cómo dejaste a tu hija de 4 semanas para fingir una vida de casita con tu entrenador personal. Por favor, muero por escuchar esa aclaración. Abrió la boca, la cerró y la abrió de nuevo. Para alguien que ganaba su sustento con palabras, resultaba notablemente muda. Se llama Cole, proseguí con tono casual. Cole Benton dirige Elite Fitness. Maneja un Mustang rojo que últimamente sufrió problemas de control de plagas. Un tipo agradable, por lo que pude ver. Muy dedicado a su rutina de ejercicio y a su imagen en Instagram. ¿Cómo lo... ¿Cómo sabes de Cole? Erika, trabajo en tecnología. Descubrir datos es exactamente mi profesión. ¿De verdad creíste que podías ocultarme un romance usando redes sociales? Se hundió en el sofá y su fachada perfectamente armada se resquebrajó al fin. No es lo que imaginas, en serio. Porque lo que imagino es que me has sido infiel durante meses. Quedaste embarazada de un hijo ajeno y luego decidiste festejar la maternidad yendo de vacaciones a acostarte con tu amante. ¿Me olvido de algo? Maddie es tu hija. No, no lo es. Extraje los resultados de la prueba de ADN y los dejé sobre la mesita de centro. Probabilidad de paternidad del 0%. Felicitaciones, te engañaste a ti misma. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Erika miró fijamente los papeles, con las manos temblorosas. Matt, por favor, déjame aclararlo. Es complicado. No lo es en absoluto. Fuiste infiel, quedaste embarazada y trataste de endosarme como mío al hijo de otro. Lo único complejo es calcular cuánto tiempo llevas mintiéndome. Te amo. Amas la noción de mí, el esposo confiable, la casa cómoda, la estabilidad económica, pero no lo suficiente como para no acostarte con tu entrenador mientras yo cuido en casa lo que creía que era nuestra hija. Entonces comenzó a llorar, con esas lágrimas manipuladoras que me habían funcionado durante años, pero había terminado de ser manipulado. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora. Ahora vas a enfrentar algunas repercusiones, comenzando por el hecho de que no tienes empleo al que regresar. ¿De qué hablas? David Morrison te despidió ayer. Algo relacionado con ausencias poco fiables y conducta poco profesional. Estoy seguro de que no tuvo nada que ver con nuestra charla sobre tus actividades extras con el jefe. Sus lágrimas cesaron de golpe. Me hiciste despedir. Te despediste tú sola. Solo me aseguré de que David comprendiera los riesgos legales de encubrir a empleados que abandonan sus deberes por romances vacacionales. Eres un canalla. Esto es solo el principio. En ese momento, sonó mi teléfono. El identificador mostraba el número de Cole Benton. Lo había guardado tras hallarlo en el sitio web de Elite Fitness. Deberías contestar, le dije a Erika. Creo que tu novio tiene dudas sobre su auto. Agarró mi teléfono antes de que pudiera impedirlo. Cole On, desde el otro lado de la habitación, lo oí gritar. Algo sobre destrozos y reportes policiales. ¿Y cómo sabía que estaba ligado a ella de alguna forma?
No sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. ¿Qué le pasó a tu auto? Más gritos, algo con camarones y purpurina, y tener que reemplazar todo el interior. Cole, tranquilízate. Seguro es pura casualidad. Él colgó. ¿Qué hiciste? Me preguntó al devolverme el teléfono. Me presenté ante tu novio de manera indirecta. Resulta que no soporta bien las sorpresas. Estás loco. Soy meticuloso. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. Enciende el canal 7 ahora. Tomé el control remoto y cambié al noticiero local. La presentadora hablaba de un escándalo en redes sociales con un instructor de fitness local y una mujer casada. El video, visto más de 50,000 veces desde que se publicó esta mañana, muestra a la mujer identificada solo como Erika Yu, afirmando ser soltera durante unas vacaciones en México. El video secreto de Instagram de Erika se reproducía en las noticias de la noche. Rostros borrosos, pero voces nítidas. La reportera lo presentaba como una historia de interés humano sobre el exceso de compartición en redes, pero el perjuicio era evidente. El dueño de Elite Fitness, Cole Benton, no ha respondido a solicitudes de comentarios, pero varios miembros del gimnasio han manifestado inquietud por la conducta profesional de sus entrenadores. ¿Enviaste mi video a las noticias? La voz de Erika era un susurro apenas audible. No envié nada a nadie. Pero lo curioso de Internet es que, una vez que algo se comparte lo suficiente, adquiere vida propia. Sobre todo si involucra a dueños de negocios locales y mujeres casadas que se declaran solteras. El segmento prosiguió con entrevistas callejeras sobre responsabilidad en redes y fidelidad conyugal. Una mujer miró directo a la cámara y dijo: si estás casada con un bebé recién nacido, tal vez no subas videos besándote con otros hombres. Solo una idea. Erika observaba la televisión como si estuviera presenciando su propia condena. Esto me destruirá, dijo. Sí, convine. Lo hará. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Amadi, arrojaste nuestro matrimonio por un tipo que seguramente tiene un tatuaje tribal y llama hembras a las mujeres. Abandonaste a tu hija, y sí, sigue siendo tu hija aunque no sea mía, para representar una fantasía patética de juventud y soltería. Cometí un error. Tomaste una secuencia de decisiones deliberadas. El error fue suponer que yo sería demasiado tonto o blando para descubrirlo. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi madre. Matt, cariño, ¿estás viendo las noticias? Hay una historia sobre. Se interrumpió y casi podía oír cómo las piezas encajaban en su mente. Ay, mi niño. Hola, mamá. Sí, estoy viendo. Esa es. Esa es Erika. Sí, mamá. Es Erika. Ay, hijo. Lo siento tanto. ¿Necesitas que me quede con Maddie esta noche? Miré a Erika, que seguía clavada en la tele con espanto. Sería genial, mamá. Gracias. Tras colgar, Erika me miró por fin. ¿Qué quieres? Dinero, la casa. ¿Qué se necesita para que detengas esto? Quiero que comprendas algo, dije inclinándome. Ya no se trata de lo que yo deseo. Se trata de las consecuencias. Pasaste meses mintiéndome, siéndome infiel y planeando desertar de nuestra familia. Convertiste nuestro matrimonio en una burla y a nuestra hija en un accesorio para tu ilusión en redes sociales. Puedo arreglarlo. Podemos ir a terapia, empezar de nuevo. Ya no hay un nosotros, Erika. Estoy yo y está Maddie, y estás tú lidiando con el desastre que provocaste. No puedes alejarla de mí. Soy su madre. Tienes razón. Eres su madre. Pero soy yo quien la ha cuidado mientras tú jugabas a la casita con Cole. Soy yo quien tiene pruebas de tu abandono, tu romance y tu total desprecio por el bienestar de tu hija. Me estás amenazando. Te estoy describiendo la realidad. ¿Quieres pelear por la custodia? Adelante. Pero lo harás como una mujer sin trabajo, con una reputación pública de infidelidad y negligencia infantil, frente a un hombre, con 4 semanas de evidencia documentada, de quién ha estado criando realmente a tu hija. Guardó silencio por un buen rato, asimilando la magnitud de su predicamento. Esto no ha terminado, dijo al fin. Tienes razón. No ha terminado porque mañana Cole se dará cuenta
de que salir contigo ha arruinado su reputación empresarial y David Morrison tendrá que explicarle a su esposa por qué encubría el romance de su empleada y tus amigos comenzarán a alejarse porque asociarse contigo se ha vuelto un riesgo. Me puse de pie y caminé hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A la cama. Ha sido una semana agotadora y presiento que mañana será aún peor. Matt, espera. Me volví para mirarla una última vez. Estaba sentada en nuestro sofá, en nuestra sala, rodeada de los escombros de la existencia que había demolido. Y por un instante, casi la compadezco. Casi. Escucha, Erika. Lo que nos separa es que yo siempre reviso los detalles ocultos. Creíste que todo era un simple pasatiempo, pero ni siquiera te tomaste la molestia de entender las normas. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio, abandonándola a solas con las repercusiones de sus decisiones. Sin embargo, yo no había terminado, ni de lejos. El sábado por la mañana trajo una oleada de desorden inesperado. Al despertar, descubrí 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y el jardín delantero repleto de furgonetas de televisión. Al parecer, el relato de Erika se había extendido como un incendio en las redes durante la noche. El reportaje local había sido captado por las plataformas digitales, y de pronto, el mundo entero opinaba sobre la infiel de Cancún y su esposo vengador con el auto de camarones. Alguien había unido las piezas entre la vergüenza pública de Erika y la pesadilla automovilística de Cole, convirtiendo nuestro lío privado en un espectáculo en línea. Preparé un café y navegué por los comentarios en distintas redes sociales. El jurado popular ya había fallado, y el resultado no le favorecía a mi esposa. Así es como termina cuando subestimas las secuelas de tus actos. Siento lástima por el esposo y el bebé. Ella es un desastre. Cole Benton es un cazador que persigue a mujeres casadas con recién nacidas. Giro inesperado. El marido es un fiero. Erika seguía hundida en el sofá, donde la había dejado la noche anterior, hojeando su teléfono con esa mezcla de terror y curiosidad que se reserva para los accidentes de tráfico. Está por todos lados, murmuró sin alzar la vista. Twitter, Facebook, TikTok. Alguien creó un montaje de mi video con esa canción del "Oh no". El ciberespacio guarda recuerdos eternos, comenté mientras me servía el café. Y presta aún más atención cuando involucra infidelidades como las de Shod y Freuda. Todo esto es culpa tuya. Yo no te obligué a engañarme. No te impulsé a publicarlo en redes. Solo me aseguré de que el público viera lo que ya estabas haciendo. Mi teléfono sonó. Pete, amigo, tienes que ver lo que pasa en Elite Fitness. Estoy pasando ahora, y hay manifestantes afuera. ¿Manifestantes? Bueno, quizás no exactamente, más bien clientes furiosos pidiendo reembolsos. Alguien garabateó Homewrecker en el vidrio principal. Me acerqué a la ventana y observé las furgonetas periodísticas. Las cosas se están saliendo de control a gran velocidad. Sin exagerar. El Canal 9 lo acaba de denominar el divorcio más teatral de Denver. Eres famoso, colega. Una vez que Pete colgó, me giré hacia Erika. Parece que Cole también está pasando un día duro. Destruiste su negocio. Su empresa se basaba en acostarse con clientas casadas. Yo solo lo expuse a la luz. ¿Y qué hay de mi existencia, mi profesión, mi imagen? ¿Y qué? Tú misma las desperdiciaste en el instante en que optaste por traicionar a tu marido y dejar a tu hija por un romance vacacional. Empezó a sollozar de nuevo, pero esta vez parecía distinto, menos calculado, más un clamor auténtico de auxilio. No puedo salir de la casa. Hay reporteros afuera. Pues quédate adentro. Matt, por favor. Sé que la regué, pero esto es excesivo. La gente me lanza epítetos crueles. Alguien halló mi Instagram auténtico y dejó mi dirección en los comentarios. Eso captó mi interés de inmediato. El fanatismo en línea era tolerable, pero el acoso con datos personales traspasaba un límite que ponía en riesgo a Maddie. Muéstrame. Me pasó el aparato. Los comentarios en su cuenta principal de Instagram habían estallado durante la noche, y no eran agradables. La mayoría eran afrentas vagas, pero unas cuantas incluían amenazas directas y nuestra dirección residencial.
Tenemos que avisar a la policía, declaré. Nosotros, Maddie también reside aquí. Si algún valiente digital opta por actuar como salvador, ella podría salir lastimada. Las autoridades tomaron nuestras denuncias en serio, sobre todo al identificarnos de las coberturas noticiosas. El oficial Martínez, sin parentesco con Pete, se mostró profesional, aunque evidentes rastros de diversión asomaban en su expresión. Déjeme aclarar esto, dijo mientras repasaba sus apuntes. Su esposa le fue infiel, lo compartió en Internet, y ahora la red está enfurecida con ella. Esa es la versión resumida. Sí, y alguien cubrió el coche de su supuesto amante con camarones. Pareja alegada, rectifiqué. Y no sé nada de ningún camarón. El oficial Martínez me miró fijamente por un rato, luego anotó algo en su informe. Entendido. Bien, incrementaremos las rondas por el barrio durante los próximos días. Mientras tanto, recomiendo evitar las redes y dejar que esto se disipe. Tras la partida de la policía, Erika y yo nos quedamos en un silencio incómodo. La vivienda parecía un refugio fortificado, con periodistas afuera y el mundo virtual ávido de revancha. ¿Qué sigue ahora?, preguntó ella. Ahora aguardamos a que la gente halle otro motivo de indignación. Dale una semana y saltarán al siguiente escándalo. ¿Y después? Después nos divorciamos, resolvemos la guarda de Maddie y esforzamos por ofrecerle una vida lo más normal posible. No deseo un divorcio. La miré fijo. Literalmente subiste un video declarándote soltera, mientras besuqueabas a otro tipo. Estaba desorientada. La depresión posparto hormonal provoca locuras. La depresión posparto no te lleva a tener una aventura, Erika. No te impulsa a desertar de tu hija, y mucho menos a propagandaarlo en redes. Puedo transformarme. Tuviste meses para hacerlo. Elegiste no intentarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Cole. Debemos conversar. Se lo mostré a Erika. Tu pareja quiere platicar. No es mi pareja. Explícaselo. Respondí tecleando. Estoy atento. La réplica llegó al instante. Encuéntrame en Riverside Park. 1 hora. Ven solo. Quiere vernos, le informé a Erika. No vayas. Seguramente está rabioso por su auto. Mejor. Debería estarlo. Tal vez reflexione antes de involucrarse con mujeres casadas en adelante. Matt, hablo en serio. Él tiene mal genio. Yo también. La diferencia radica en que yo lo empleo continuo. 1 hora más tarde me hallaba en un banco del parque, contemplando cómo Cole Benton iba y venía como una bestia encerrada. De cerca, aparentaba menos un modelo atlético, y más lo que en verdad era. Un hombre de mediana edad desesperado cuya existencia se desmoronaba. Me has arruinado, soltó sin rodeos. Te arruinaste solo. Yo solo velé porque todos lo supieran. Mi gimnasio está acabado. La mitad de mis clientes cancelaron. Los demás exigen devoluciones. Anoche alguien destrozó la ventana de mi oficina. Qué lástima. Lástima. Dejó de caminar y me clavó la mirada. Destruiste mi empresa porque no soportas que tu esposa te engañe. Mi esposa me engañó contigo. Hay una distinción. Ella me dijo que estaban separados y le creíste. ¿Por qué no iba a hacerlo? Hablaba de divorcio, de un nuevo comienzo. Afirmó que eras controlador y tóxico emocionalmente. Solté una carcajada. Y creíste que la mejor ayuda para su matrimonio tormentoso era llevarla a Cancún y subir videos de sus besos. Ese video era para uso privado. Nada en Internet es privado. Eso es básico de la web. Cole se sentó a mi lado en el banco, de repente exhausto. Mira, lamento lo del romance. No sabía que acababa de tener un bebé. No te contó sobre Maddie. No hasta que ya estábamos en México. Dijo que el bebé era de una relación anterior y que solo lo estabas ayudando a criarlo. La osadía era impresionante. Erika había reescrito toda nuestra unión para excusar su traición, convirtiéndome en un simple copadre platónico y a ella en una madre soltera luchadora. ¿Te mencionó que el bebé podría ser tuyo? La cabeza de Cole se irguió bruscamente. ¿Qué? La prueba de ADN indica que no soy el padre, lo que implica que o eres tú o ha estado más activa de lo que imaginaba. Eso. Eso no es viable. ¿Cuándo empezaron a acostarse ustedes dos? No tengo por qué decírtelo.
Tienes razón. No lo tienes. Pero si eres el padre de Maddie, querrás enterarte antes de que los abogados intervengan. Cole guardó silencio por un buen rato, calculando mentalmente. Hace unos 8 meses, admitió al fin. 8 meses. Justo cuando Erika habría concebido. Pero me juró que tomaba anticonceptivos. A mí me dijo lo mismo. Al parecer, Erika maneja la verdad con gran flexibilidad. Dios mío. Cole se cubrió el rostro con las manos. Podría tener un hijo. Felicitaciones. Ojalá seas mejor padre de lo que fuiste como amante. ¿A qué te refieres? Significa que mientras jugabas a la casita con mi esposa en Cancún, tu hija, si lo es, estaba en casa conmigo, siendo alimentada, cambiada y querida por alguien que ni siquiera es su padre biológico. No lo sabía. No quisiste saberlo. Era más sencillo tragarte la versión de Erika que formular preguntas que arruinaran tu ilusión. Cole se levantó de golpe. Exijo una prueba de ADN. Se puede organizar. Y quiero ver al bebé. Eso es asunto tuyo con Erika. Y quizás un juez. ¿Y tú qué? Si la niña no es tuya, ¿por qué te importa su destino? Era una pregunta válida, una que me he planteado desde los resultados del ADN. Porque he sido su padre durante 4 semanas, sin importar la biología. Porque alguien debe velar por sus necesidades, mientras tú y Erika resuelven su enredo. Y porque merece padres que no la vean como un estorbo. Yo no lo haría. Ya lo hiciste. Te llevaste a su madre por una semana cuando apenas tenía un mes. Ayudaste a desbaratar su familia antes de que supiera que existía. Cole calló por un instante. Entonces, ¿qué sigue? Ahora obtienes la prueba de ADN, defines tus deberes parentales y procuras reconstruir tu vida. Y quizás la próxima vez dudes antes de acostarte con mujeres casadas. ¿Qué pasa con Erika? ¿Qué con ella? ¿Seguirás arrasando con su existencia? Reflexioné sobre ello. La red ya había hecho gran parte del labor por mí. La reputación de Erika estaba destruida. Su carrera finalizada y su red social menguaba velozmente. En muchos aspectos, mi venganza estaba cumplida, pero aún pendía el futuro de Maddie y la inevitable disputa por la custodia. Depende de ella, respondí al cabo. Si opta por ser una madre responsable y copadre, podemos acordar algo. Si prefiere seguir con juegos, la destruirás. Protegeré a mi hija. Existe una diferencia. Cole asintió con lentitud. Deseo actuar correctamente con la niña si resulta ser mía. Entonces asume el rol, conviértete en padre y reflexiona sobre las repercusiones antes de tomar decisiones que impacten la existencia de los demás. Lo dejé allí, en el banco, contemplando el río, seguramente preguntándose cómo un romance sencillo se había convertido en un enredo tan intrincado. La respuesta, por supuesto, radicaba en que siempre había sido complejo. Simplemente había optado por ignorarlo, hasta que las secuelas llamaron a su puerta. Al llegar a casa, encontré a Erika esperándome en la cocina. ¿Cómo salió todo? Él exige una prueba de ADN. Podría ser el padre de Maddie. Y si lo es, ustedes dos deberán resolver cómo compartir la crianza mientras yo determino mis derechos como la única persona que realmente ha velado por ella. Matt, deseo intentar reparar esto. ¿Reparar qué? ¿Nuestro matrimonio, tu imagen, tu profesión? Porque estoy convencido de que todo eso ya está irremediablemente dañado en este momento. Repararnos a nosotros, a nuestra familia. No formamos una familia, Erika. Somos 3 individuos que comparten un techo, y uno de nosotros planea marcharse. No deseo irme entonces. Deberías haberlo considerado antes de arrasar con todo. Esa noche, mientras le daba el biberón a Maddie, noté un cambio profundo. La ira persistía, pero ahora era más fría, más precisa. Ya no buscaba solo herir a Erika. Mi objetivo era resguardar a Maddie del desorden generado por sus progenitores biológicos. Y si eso implicaba seguir siendo el antagonista en su relato, que así fuera. Al fin y cabo, alguien tenía que asumir la madurez en medio de esta situación. La mañana del domingo trajo un respiro pasajero del circo mediático. Las furgonetas de noticias
se habían desplazado para cubrir un escándalo político en el centro, y la red había hallado un nuevo blanco para su indignación: la ruptura tumultuosa de una pareja famosa. Los 15 minutos de notoriedad de Erika se desvanecían, pero el estrago era irreversible. Estaba alimentando a Maddie cuando Cole apareció en la puerta principal, con aspecto de no haber pegado ojo en días. Por la ventana, divisaba su Mustang, o lo que quedaba de él. El brillo había desaparecido, pero el vehículo parecía haber sobrevivido a una zona de combate. Necesitamos conversar, dijo al abrirle la puerta. Solo tú y yo. Todos nosotros. Esto involucra a cada uno. Erika surgió en el pasillo, envuelta en una bata de baño y aparentando fragilidad bajo la luz matutina. La mujer segura y carismática que había desposado se había transformado en alguien que parecía replegarse sobre sí misma. Cole, ¿qué haces aquí? Deseo ver al bebé. Su nombre es Maddie, repliqué. Quiero ver a Maddie. Nos acomodamos en la sala como la reunión familiar más disfuncional del mundo. Maddie estaba en su asiento rebotador, ajena por completo al drama en torno a su paternidad. Es preciosa, comentó Cole. Y por primera vez desde que lo conocí, sonó sincero. Lo es, concordé. Organicé una cita para la prueba de ADN mañana, prosiguió. Necesito confirmar si es mía. ¿Y si lo es? Preguntó Erika. Entonces deseo integrarme en su vida. Quiero contribuir a su manutención, participar en su crianza. ¿Qué pasa con tu empresa? Cole soltó una risa amarga. ¿Qué empresa? Elite Fitness está acabada. Pierdo el alquiler el próximo mes y mi reputación está destruida. Tendré suerte si consigo empleo entrenando amas de casa en una cadena de gimnasios suburbanos. Lo siento, murmuró Erika en voz baja. ¿De verdad? Porque este lío entero comenzó cuando decidiste exponer nuestra intimidad en las redes sociales. Creí que era una cuenta privada. No existe privacidad cuando subes videos de ti misma traicionando a tu esposo. Basta ya, los dos, intervine. Maddie no necesita presenciar sus peleas. Ambos me miraron como si hubieran olvidado mi presencia. Esto es lo que ocurrirá, continué. Cole, obtendrás tu prueba de ADN. Si Maddie es tu hija, resolveremos la custodia y la pensión mediante abogados. Si no lo es, te alejarás y nos dejarás en paz. Y si resulta ser mía, entonces asumirás el papel de padre. No un padre de fin de semana, ni un pagador impulsado por la culpa, sino un padre auténtico que priorice sus necesidades. Y Erika, miré a mi esposa, pronto exesposa, que observaba a Maddie con una expresión indescifrable. Eso depende de lo que Erika desee. Puede ser madre o seguir interpretando el rol de víctima, pero no ambas cosas. Quiero ser su madre, declaró Erika. Entonces demuéstralo. Consigue un trabajo, reorganiza tu existencia y empieza a comportarte como adulta en lugar de como una adolescente sorprendida en una escapada. No puedes dirigirme así. Puedo hablarte como se me antoje. Destruiste nuestro matrimonio, abandonaste a nuestra hija y convertiste nuestra privacidad en espectáculo público. No mereces exigir respeto tras eso. Cole observaba nuestro intercambio con la curiosidad de quien presencia un accidente automovilístico. Miren, dijo al fin. Sea lo que sea que revele la prueba de ADN, deseo obrar correctamente con todos los implicados. Eso es muy loable de tu parte, respondí. ¿Dónde estaba esa disposición cuando llevabas a mujeres casadas a Cancún? Cometí un error. Cometiste una cadena de errores. La cuestión es si aprenderás de ellos o persistirás en cometerlos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. Enciende el canal 7 ahora mismo. Tomé el control remoto y sintonicé las noticias locales. La presentadora hablaba de una investigación complementaria sobre la historia del infiel de Cancún. Ha surgido nueva información acerca del escándalo de Elite Fitness, incluyendo acusaciones de un patrón de relaciones inapropiadas entre el dueño del gimnasio, Cole Benton, y clientas casadas. La pantalla mostraba una procesión de mujeres, rostros borrosos, relatando sus vivencias con Cole. Las palabras comportamiento depredador y destructor de matrimonios destacaban en gráficos gruesos. El Canal 7 también ha averiguado que la mujer en el núcleo de la controversia, identificada como
Erika Riarin, supuestamente mantenía una aventura con su ex jefe en la agencia publicitaria Morrison and Associates. Tanto Cole como Erika palidecieron mientras el segmento avanzaba, delineando un panorama de infidelidad sistemática y acoso laboral. ¿Cómo descubrieron lo de David?, susurró Erika. Alguien lo reveló, contesté. Probablemente un colega de tu oficina, harto de verte recibir tratos preferenciales. Esto es una cacería de brujas, afirmó Cole. Esto es rendición de cuentas, corregí. Ambos tomaron decisiones que lastimaron a otros. Ahora enfrentan las consecuencias. El segmento concluyó con un avance sobre una pesquisa inminente respecto al acoso en la industria publicitaria de Denver. David Morrison afrontaría una semana terrible. Necesito contactar a mi abogado, dijo Cole. Necesitas hacer la prueba de ADN y aclarar tus prioridades, repliqué. Todo lo demás es mero ruido. Tras la partida de Cole, Erika y yo nos quedamos en silencio. Maddie se había dormido en su asiento rebotador, su pequeño pecho subiendo y bajando, con la serenidad que solo otorga la inocencia absoluta. Nunca quise que ocurriera nada de esto, dijo Erika. ¿Qué creíste que pasaría? Publicas videos de tu infidelidad, dejas a tu hija y esperas que todos finjan que es habitual. Pensé que podía tenerlo todo, la estabilidad del matrimonio y la emoción de lo novedoso. No se puede. Así no funciona la vida. Ahora lo sé. ¿De veras? Porque incluso ahora, hablas de lo que querías, no de lo que hiciste a los demás. Guardó silencio un instante. ¿Qué quieres que diga? Quiero que asumas responsabilidad. No solo por la aventura, sino por abandonar a Maddie, por mentirme, por ridiculizar nuestro matrimonio. Asumo la responsabilidad. No, no lo haces. Sigues inventando excusas. Depresión posparto, desorientación, hormonas. Tomaste decisiones intencionales, Erika. Reclámalas. Bien, elegí tener una aventura. Elegí engañarte. Elegí anteponer mis deseos a las necesidades de mi familia. ¿Es eso lo que querías oír? Es un comienzo. ¿Qué sigue ahora? Ahora aguardamos los resultados del ADN y resolvemos cómo criar en conjunto con quien podría ser el padre biológico de Maddie. ¿Y nosotros? No hay nosotros. Estás tú y estoy yo. Y está nuestra obligación de ofrecerle a Maddie la mejor vida posible a pesar del desbarajuste que provocamos. Quiero luchar por nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio terminó, Erika. Se acabó en el instante en que decidiste ser infiel. Todo lo posterior ha sido solo remediación. Esa noche, después de que Erika se acostara, me quedé en el cuarto de Maddie y la contemplé dormir. Con 4 semanas de vida, ya era el eje de una disputa por custodia entre 3 adultos que la habían decepcionado de maneras distintas. Reflexioné sobre lo que acaecería si Cole resultaba ser su padre biológico. ¿Tendría yo derechos legales para seguir en su vida? ¿Intentaría Erika manipularnos a ambos con la situación? La realidad era que amaba a Maddie independientemente de su ADN. Yo había sido quien se levantaba para las tomas nocturnas, quien cambiaba pañales, quien le leía cuentos que aún no comprendía. La biología podría definir la paternidad, pero no determina quién es realmente un padre. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Miré el texto intentando adivinar el remitente. ¿Cole? ¿Alguien del tumulto en Internet? ¿David Morrison? Luego llegó otro. ¿Crees que has ganado? Pero no es así. Capturé pantallas de ambos mensajes y se los envié al oficial Martínez. Si alguien profiriera amenazas, quería que quedaran registradas. Pero mientras permanecía allí en la penumbra, sosteniendo a mi hija, porque eso era ella, sin importar la biología, comprendí algo crucial. Ya había triunfado. La existencia de Erika estaba en ruinas. El negocio de Cole se había desmoronado. David Morrison encaraba su propio escándalo, y yo era quien cuidaba de Maddie, asegurándome de que estuviera segura, amada y a salvo del caos forjado por sus padres biológicos. La venganza que había urdido había superado mis expectativas, pero en algún punto del camino había dejado de ser mera venganza para convertirse en justicia, y la justicia estaba descubriendo
representaba una victoria mucho más gratificante que un simple ajuste de cuentas. Los resultados del análisis de ADN llegarían en unos cuantos días, y para entonces sabríamos con exactitud quién era el padre biológico de Maddie. Sin importar lo que indicara ese informe, me encargaría de que ella se criara sintiéndose amada, deseada y valiosa, por encima de todo el escándalo que había marcado su llegada al mundo. Aunque para lograrlo, tuviera que resguardarla de sus propios progenitores. El informe genético se presentó el miércoles por la mañana, enviado por correo certificado, como un documento oficial que alteraría por completo nuestras existencias. Firmé el recibo del sobre mientras Maddie dormía en su portabebés, y después me acomodé en la mesa de la cocina, contemplando el paquete cerrado que guardaba la realidad sobre su origen paterno. Erika surgió en el umbral, aún con su ropa de dormir. Apenas había salido de la casa desde que cesó la atención mediática, dedicando la mayor parte de su tiempo a navegar por las redes sociales y presenciar en vivo cómo su imagen pública se desmoronaba. ¿Es eso? Sí. ¿Lo vas a abrir? La miré a ella, luego a Maddie, que descansaba serena en su portabebés, ajena a que su destino entero dependía de un informe de laboratorio. Deberíamos aguardar a Cole. ¿Por qué? Es mi hija. Tal vez no lo sea. Y si Cole resulta ser su padre, él merece enterarse. Erika se sentó frente a mí, con las manos temblando un poco. ¿Y si lo es? ¿Y si es de él? Entonces, encontraremos la forma de que funcione en beneficio de Maddie. ¿Y tú? ¿Seguirías queriendo formar parte de su vida? Era la duda que había eludido durante días. ¿Qué derechos tenía sobre una niña que no era mía en términos biológicos? ¿Qué vínculo podía reclamar sobre la hija de otro? He sido su padre durante 5 semanas, respondí al fin. No la dejaré por culpa de una prueba de ADN. Cole se presentó una hora después, con el aspecto de quien no ha pegado ojo en toda la noche. Su cabello, normalmente impecable, estaba revuelto, y ojeras profundas marcaban su rostro. ¿Es ese? Preguntó, señalando el sobre con la cabeza. Sí, ese es. ¿Quién lo abre? Nos miramos los tres, adultos de pronto intimidados por un simple folio. Yo lo haré, declaré por fin. Yo había iniciado este lío al solicitar la primera prueba genética. Parecía justo que yo lo concluyera. Rasgué el sobre y extraje el reporte oficial. El texto era especializado y rebosaba de cifras porcentuales, pero el veredicto era inequívoco. Cole Benton no puede ser descartado como el padre biológico de Madison Reardon. Probabilidad de paternidad 99.7%. El mutismo en la habitación resultaba ensordecedor. Justo entonces, Maddie despertó y empezó a inquietarse, con sus llantos diminutos, rompiendo la atmósfera como un filo. Es mía, murmuró Cole en voz baja. Es tuya, corroboré. Tengo una hija. Erika rompió en llanto. No las lágrimas calculadas a las que me había habituado, sino sollozos sinceros que brotaban de lo más hondo de su ser. Lo siento, dijo. Lo siento tanto a los dos. Cole observó a Maddie, después a mí. ¿Qué sigue ahora? Ahora asumes el rol y te conviertes en padre. No sé cómo ser padre. Yo tampoco lo sabía hace 5 semanas. Uno lo descubre sobre la marcha. ¿Qué hay de la custodia, la manutención, los asuntos legales? Necesitaremos abogados para eso. Pero Cole, lo encaré con la mirada fija. Si lastimas a esta pequeña, si la defraudas, o la dejas, o la tratas como si no fuera lo primordial en tu existencia, haré que lo que le ocurrió a tu auto parezca una nota romántica. Asintió con gravedad. Lo comprendo. ¿De verdad? Porque ser padre no se trata de aparecer solo cuando te conviene. Implica noches a las 3 de la mañana con biberones, pañales sucios y priorizar las necesidades ajenas cada día, sin excepción. Quiero aprender. Pues aprenderás, pero lo harás actuando, no solo reflexionando. Tomé a Maddie en brazos por un instante, grabando en mi mente su peso ligero contra mí. Luego se la entregué a Cole. Esta es tu hija, le dije. No la arruines. Cole la sostuvo al principio con torpeza, como si pudiera romperse. Pero entonces, Maddie lo miró con esos ojos grandes y exploradores típicos de los bebés, y un cambio se reflejó en su gesto.
Es tan chiquita. Es perfecta. ¿Qué hago? La amas. Todo lo demás viene después. En las horas siguientes, delineamos los puntos esenciales. Cole asumiría de inmediato la responsabilidad de la manutención infantil. Compartiríamos la custodia una vez que él dominara los rudimentos del cuidado de un bebé. Erika tendría derechos de visita, siempre que demostrara estabilidad suficiente para cuidar de una recién nacida. Quiero participar, afirmó ella. Quiero ser su madre. Entonces, sé su madre, le contesté. Ordena tu vida, consigue empleo y empieza a comportarte como adulta. ¿Y tú? ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres seguir involucrado aunque no sea tuya? Miré a Maddie, ahora dormida plácidamente en los brazos de Cole. 5 semanas no eran mucho en el panorama general, pero bastaban para enamorarse por completo de alguien. Me gustaría integrar su vida si a Cole no le molesta. Más que de acuerdo, replicó Cole al instante. Eres el único entre nosotros que sabe lo que hace. Voy improvisando como todos, igual que cualquiera, pero lo haces bien. Ella confía en ti. Ella también confiará en ti. Eres su padre. Esas palabras parecieron impactar a Cole como un golpe tangible. Soy su padre. Sí, lo eres. Tengo una hija. Tienes una hija. Esa noche, tras la partida de Cole con una lista de artículos para bebés por adquirir y el retiro de Erika a la habitación de huéspedes, me quedé solo en la sala y traté de asimilar todo lo acaecido. Hace 6 semanas, creía habitar una existencia ideal, con esposa perfecta, bebé ideal, sueño suburbano consumado. Ahora estaba divorciado salvo por trámites, compartiendo la tutela de una niña no mía biológicamente con el hombre que había estado con mi esposa. Debería haber sido una derrota. En cambio, se sentía como una victoria. La vida de Erika estaba en escombros, pero eso era fruto de sus decisiones. El negocio de Cole se había hundido, pero él obtenía la chance de ser padre y yo me liberaba de un matrimonio erigido sobre engaños, con la posibilidad de contribuir a criar a una niña que merecía más que el desorden de sus padres biológicos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Pete. ¿Cómo salió? Cole es el padre. Vaya. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Quieres una cerveza? No puedo. Debo cuidar a la bebé. Aun cuando no es mía, precisamente porque no lo es. Pete respondió con un emoji de pulgar arriba y sonreí. Él lo captaba. Las semanas siguientes se acomodaron en una rutina. Cole visitaba a diario para absorber los fundamentos del cuidado infantil. Al inicio era torpe, ansioso por todo, desde cambios de pañal hasta horarios de alimentación. Pero su afán por aprender era evidente, y Maddie parecía percibir su anhelo sincero de ser un buen padre. Erika obtuvo un puesto en una agencia publicitaria menor, aceptando una reducción salarial notable, pero agradecida por la chance de reconstruir su trayectoria. Debía asistir a terapia como parte de nuestro arreglo informal de custodia, y paulatinamente empezó a evocar a la mujer por la que me había enamorado años atrás. Quiero disculparme, me dijo una noche mientras pasábamos a Maddie de un hogar a otro, por todo. El romance, los engaños. ¿Cómo manejé esto? Disculpa aceptada. ¿Crees que algún día podríamos ser amigos de nuevo? Tal vez en el futuro. Por el bien de Maddie lo deseo. Yo también. No era perdón pleno. El dolor persistía. Seguramente lo haría siempre, pero era algo akin a la serenidad. 3 meses después, asistí a la primera fiesta de cumpleaños de Maddie, un evento conjunto en mi patio trasero con Cole, Erika y sus familias respectivas presentes. Hubo momentos incómodos, pero Maddie era el foco, y eso importaba. Tienes suerte, comentó Pete, observando cómo Maddie destruía su pastel con el fervor exclusivo de una niña de un año. ¿Cómo así? 3 padres que la quieren. La mayoría de los niños se conforman con uno. Tenía razón. A pesar de todo, el adulterio, los falsos testimonios, la vergüenza pública, la disputa por la custodia, Maddie terminaba con 3 adultos dedicados a su bienestar. ¿Sabes qué es lo irónico? Dije. ¿Qué? Si Erika no hubiera sido infiel, si no hubiera subido ese video, si no hubiera hecho estallar nuestro matrimonio, Cole jamás habría sabido de su hija. Maddie habría crecido creyendo que yo era su padre biológico, y Cole
se habría perdido la paternidad. Así que, de un modo extraño, su infidelidad fue lo mejor que pudo pasar por Maddie. Sí, para todos nosotros, en realidad. Hasta para Erika. Vi a mi exesposa ayudando a Maddie a desenvolver regalos, sonriendo con autenticidad por primera vez en meses. Especialmente para Erika. Vivía en una farsa, y las farsas siempre te alcanzan al final. Mejor confrontar la verdad y asumir las repercusiones que seguir fingiendo que todo va bien. Eso es muy reflexivo de tu parte. He tenido tiempo para meditarlo. Mientras la celebración se diluía y los invitados se marchaban, quedé a solas con Maddie por unos minutos. Estaba exhausta por la algarabía, satisfecha con sentarse en mis rodillas y balbucear ante sus juguetes nuevos. ¿Sabes qué, Peque?, susurré. Tus padres armaron un desastre tremendo antes de que llegaras. Pero a veces, las mejores cosas surgen de las peores catástrofes. Me miró con esos ojos vivaces e indagadores y sonrió. Sí, yo también lo creo. Cole y Erika se acercaron, listos para llevar a Maddie a su apartamento por la noche. Gracias, dijo Cole al entregarle la bolsa de pañales. Por todo, por cuidarla, por guiarme en esto de ser padre, por no complicarlo más de lo necesario. Gracias por asumir tu parte. Gracias por permitírmelo. Mientras se alejaban en auto, me quedé en la entrada observando cómo las luces traseras se perdían en la curva. La casa se sentía vacía, sin la presencia de Maddie, pero no era la soledad aplastante que anticipaba. Era tranquilidad. Entré y me serví una cerveza. Luego, me senté en el sofá, donde todo este enredo había comenzado con una prueba de ADN y una cuenta secreta en Instagram. La vivienda guardaba silencio, pero era un silencio benéfico. La serenidad de una existencia reducida a lo fundamental y reconstruida sobre bases de honestidad en lugar de engaños. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vi las noticias sobre tu caso. Solo quería decirte que lo enfrentaste como un verdadero ganador. Respeto. Sonreí y borré el texto. Y la red ya había pasado a otros escándalos, otras indignaciones, otras distracciones. Sin embargo, las verdaderas repercusiones de aquel fin de semana en Cancún, tanto las positivas como las negativas, perdurarían por siempre. Erika deseaba incinerar su pasado y comenzar de nuevo. Obtuvo lo que anhelaba, aunque no de la forma que imaginaba. Al final todos habíamos sufrido las llamas que ella había encendido, pero en ocasiones es necesario eliminar lo antiguo para que brote algo renovado y superior. Elevé mi cerveza en un brindis hacia la habitación vacía. Por las oportunidades renovadas, pronuncié en voz alta, y por examinar las cláusulas ocultas. Luego apuré la bebida, apagué las luces, y me acosté en una vivienda que por fin era enteramente mía.